Dicen que hay caminos que solo se pueden recorrer con los pies descalzos. Y este niño lo sabía. Cada mañana, cuando el sol apenas tocaba la tierra seca de su aldea, él salía a caminar sin zapatos, con los pies llenos de polvo y el corazón lleno de esperanza. Nadie entendía por qué sonreía tanto si no tenía nada, ni comida, ni abrigo, ni familia, pero lo que nadie sabía era que aquel niño hablaba con Dios, y en esas conversaciones silenciosas, Dios le había prometido algo que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de un niño que caminó descalzo y encontró el amor que Dios le había prometido. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a ser parte de este canal. Aquí compartimos historias que tocan el corazón, historias que nos recuerdan que, aún en medio del dolor, Dios nunca nos abandona. Si crees en los milagros, si crees que el amor puede cambiar una vida, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Y ahora, sigamos con esta historia del niño que caminó descalzo. El pueblo despertaba con el ruido de las puertas de madera, los perros husmeando los patios y el olor a pan recién hecho que salía, como un milagro cotidiano, del horno de doña Elvira. El niño miraba esas cosas desde lejos, con una mezcla extraña de costumbre y deseo. A veces cerraba los ojos e imaginaba que ese pan tenía su nombre. Abría los ojos y seguía caminando, porque el día no esperaba por los que soñaban con el estómago vacío. Vivía en una casita inclinada, al final del sendero de tierra. No era suya. Pertenecía a una anciana a la que todos llamaban Doña Rosario, una mujer de manos frágiles y ojos claros, que un día decidió abrirle la puerta cuando lo vio dormir junto al pozo del camino. No eran familia, pero la pobreza a veces es un hilo que cose extraños como si fueran parientes de sangre. Ella le daba un rincón de cama y un plato cuando había, y él le cambiaba el agua, barría el piso y recogía leña. Entre los dos se ayudaban a sostener un mundo que parecía demasiado grande para tan poco. ¿Dormiste, mi niño?, preguntaba doña Rosario, tosiendo bajito, apenas abriendo los ojos. «Dormí, abuela», respondía él, sin corregirla nunca. «¿Quiere que prepare el té?», él le decía a abuela para darle a esa casa una historia que nunca tuvo. Ponía a calentar agua en una lata abollada, cortaba unas hojas de hierbabuena que crecían tercas entre las piedras y las sumergía como si fueran bendiciones pequeñas. Doña Rosario bebía a tragos cortos, como si el té fuera más un recuerdo que una medicina. El niño salía después al patio de tierra con los pies desnudos, y el fresco de la mañana le mordía la piel con delicadeza. Levantaba la vista hacia el cielo pálido y decía en voz baja: «Gracias, Dios, por este día. Ayúdame a ser fuerte. Y cuida a la abuela». No pedía mucho, no pedía juguetes ni ropa nueva. Pedía fuerza, porque la fuerza para él era como el pan. Si la compartes, alcanza. En el pueblo, los otros niños pasaban corriendo, con mochilas al hombro y vocecitas que rebotaban en las paredes. A veces lo invitaban a jugar, otras simplemente lo miraban. Había uno, Mateo, que gustaba de ponerse delante de él con una sonrisa torcida. «¿Y esos pies?», decía, señalando el barro seco. «¿No te los regalan en la iglesia?». El niño sonreía sin rabia. Aprendió que defenderse no siempre era empujar. A veces era guardar silencio para que la dignidad no se rompiera. «Algún día tendré zapatos», contestaba mirando a Mateo con una calma que confundía. «No sé cuándo, pero los tendré». Mateo se reía y se iba. La risa era su manera de no mirar demasiado de cerca. El niño seguía su camino. Juntaba botellas para venderlas por unas monedas, ayudaba a cargar sacos en el mercado, lavaba platos donde le dejaran. Con cada vuelta, pasaba por la capillita de San Miguel, se quedaba un momento en el umbral y volvía a sus labores. La fe era como un hilo invisible que lo ataba a algo más grande que su cansancio. Aquella semana, doña Rosario comenzó a toser con un sonido nuevo, más profundo, como si alguien estuviera arrugando un papel dentro de su pecho. Por la noche, la fiebre le subía y el cuarto se llenaba de sombras largas. El niño ponía un paño húmedo sobre su frente y le contaba historias inventadas, que un día viajarían en un camión rojo
que verían el mar como una sábana interminable, que comerían helado en un vaso de vidrio. ¿Crees que el mar sabe a azúcar?, preguntaba doña Rosario, arrancando una sonrisa que parecía de otro tiempo. Creo que sabe a promesa, decía él. Y las promesas son dulces. La palabra promesa flotaba entre ellos como una lucecita teimosa, sin apagarse. El niño la había escuchado en su corazón, en una de esas madrugadas en que la tierra calla y el cielo escucha. Algún día, le había dicho Dios, en la forma silenciosa en que Dios habla a los que tienen hambre, vas a conocer un amor que no tiene precio. Camina, aunque duela, yo te guío. No sabía si eso significaba zapatos o pan, familia o destino, pero sabía que era amor, y eso bastaba. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó un golpe sordo adentro. Corrió. Doña Rosario estaba en el suelo, con el rostro vencido por el mareo. ¡Abuela! Su voz le salió pequeña. La levantó como pudo, la llevó a la cama y le acomodó la almohada. Buscó el paño, el agua, el remedio que alguna vez les habían dado en la posta. La fiebre ardía y la tos cortaba el aire. El niño se arrodilló junto al catre y rezó con los ojos apretados. Dios, no la dejes sola. Si me diste pies para caminar, dame manos para sostenerla. La noche cayó con una lluvia fina, y el techo de lata comenzó a tocar una música triste. El niño apagó la vela para ahorrar cera y abrió un poco la ventana para que entrara brisa. Afuera, los grillos cantaban como si supieran que los humanos, a veces, solo necesitan un poco de compañía. A la mañana, la fiebre aflojó, pero dejó un cansancio pesado. Doña Rosario habló como quien recoge hilos de voz. Mi niño, si un día yo... tosió. Tú sigue caminando. No me esperes. Dios sabe el camino mejor que nosotros. No diga eso, pidió él. Vamos a estar bien. Hoy voy al mercado. Traeré arroz. Volveré antes de que la sombra llegue a la puerta. La miró. Sus ojos, lavados por los años, tenían una claridad que dolía. La besó en la frente, se echó a la espalda una bolsa raída y salió con la leve terquedad de los que no se rinden. El pueblo parecía otro cuando uno iba buscando algo más que monedas. El niño lo miraba con una atención nueva. En el puesto de frutas, el vendedor lo saludó con la mano. En la panadería, doña Elvira puso en la bandeja 2 piezas pequeñas, apartadas, con la discreción de quien entiende la dignidad. El niño juntó botellas, cargó un par de cajas, y cuando el sol estaba arriba, ya tenía unas pocas monedas que sonaban como campanitas en su bolsillo. La tarde empezó a bajar lenta. Una nube oscura se paró sobre el pueblo y la lluvia volvió más seria. El niño calculó que, si apuraba el paso, llegaría antes de que la noche se le echara encima. Pero al cruzar la plaza, un hombre con sombrero, un forastero, le pidió ayuda para mover una tabla grande hacia su carreta. El niño dudó. La casa quedaba lejos. La abuela lo esperaba. Pero ayudar era lo que lo había hecho fuerte. Solo tomará un momento, dijo el forastero, con una voz cansada que escondía gratitud. Entre los dos, levantaron la madera. El agua les corría por la cara. El niño sintió, por un segundo, que sus pies se pegaban al barro como si el suelo intentara retenerlo. Cuando terminaron, el hombre buscó en el bolsillo, sacó una moneda brillante y se la ofreció. El niño negó con la cabeza. El forastero insistió, bajó la mano y en su lugar dejó algo envuelto en un trozo de tela. No es mucho, dijo, antes de subir a la carreta, pero fue de alguien que amé y que ya no está. Cuídalo, te hará bien. El niño miró el paquete sin abrirlo. La lluvia empezó a escampar, como si el cielo estuviera cansado de llorar. Guardó el envoltorio en la bolsa y echó a correr. El barro salpicaba, el viento le pegaba en el pecho. Cada paso era un latido que decía, llega, llega, llega. La vereda subía, las piedras parecían crecer. Cuando por fin vio la casa, el corazón le golpeó las costillas como si fuera a salir buscando aire. Empujó la puerta. Doña Rosario respiraba, pero sus ojos iban y venían como si siguieran un hilo invisible en el techo. Estoy aquí, dijo él, dejando la bolsa en la mesa. Mire, traje pan, un poco de arroz, y esto... Sacó el pequeño paquete envuelto en tela.
Lo abrió con cuidado como quien desdobla un recuerdo. Dentro, brilló una cruz de madera sencilla, tallada con manos que sabían escuchar. Tenía un hilo gastado para colgarla al cuello y una pequeña inscripción por detrás. Donde falten fuerzas, habrá caminos. El niño la sostuvo con ambas manos. Por un instante, sintió el peso exacto de la promesa. No eran zapatos, no era comida, era algo que no se gastaba, que no se rompía con la lluvia. Se la colocó alrededor del cuello y, sin darse cuenta, sonrió. Abuela, susurró. Dios nos mandó compañía. Le dio a doña Rosario un pedacito de pan, mojó sus labios con agua y se sentó a su lado, en silencio. La noche avanzó con pasos de gato. A lo lejos, el viento jugó con las hojas de los árboles como si fuera un niño más. Cuando el reloj del pueblo dio las 9 campanadas, la fiebre volvió, no como un fuego repentino, sino como un brasero que se niega a apagarse. El niño, con el crucifijo frío sobre el pecho, cerró los ojos y rezó. Rezaba con los pies cansados, con las manos pequeñas, con el corazón entero. Y mientras decía palabras que no aprendió en ningún libro, comprendió algo simple y feroz. La promesa no lo libraría de las pruebas, lo acompañaría dentro de ellas. Abrió los ojos. El aire estaba pesado y la vela temblaba en su vaso de vidrio. Doña Rosario llamó su nombre con un hilo de voz. Mi niño, dijo, como quien entrega algo. Si mañana despiertas y yo no lo hago, busca a don Eusebio, el carpintero del camino. Él sabrá qué hacer. Él también perdió algo y sabe cómo sostener a los que quedan. El niño asintió, aunque cada palabra era un cuchillo. Le apretó la mano. Por la ventana entreabierta entró un olor a tierra mojada que parecía lavar las paredes. Voy a salir temprano, prometió. Volveré antes de que el sol toque el borde de la cama. Doña Rosario cerró los ojos, cansada. El niño se levantó despacio, acomodó el pañito húmedo otra vez y miró la noche. Entendió que el camino lo llamaba. No por ambición, no por orgullo, sino por amor. Tomó la bolsa, contó sus monedas, guardó un pedazo de pan para el viaje y se colgó la cruz por dentro de la camisa, para que tocara su piel y recordara su pulso. Se sentó junto a la cama hasta que la respiración de la anciana se hizo más serena. Entonces, muy despacio, se recostó en el suelo, al lado del catre, y esperó al sueño como quien espera la mañana, con miedo y con esperanza. Antes de dormirse, susurró al techo oscuro. Dios, mañana caminaré más lejos. Si tu promesa está allá, dame pasos. La noche, que a veces es una madre severa, lo cubrió por fin. Afuera, el mundo seguía. Adentro, en esa casita de paredes toscas, se gestaba la decisión que partiría su vida en dos. Al amanecer, saldría a buscar ayuda, y con cada paso no iría solo. Lo acompañaría la soledad convertida en coraje, la pobreza convertida en ternura, y esa pequeña cruz de madera que parecía pesar exactamente lo mismo que la esperanza. El amanecer se deslizó por las rendijas del techo como un hilo dorado que despertó al niño. El aire olía a humedad y a despedida. Doña Rosario dormía aún, respirando con esfuerzo, la piel tan pálida que se confundía con las sábanas. El niño se acercó despacio, le acomodó la manta y le murmuró al oído. Voy a buscar ayuda, abuela. Prometo volver antes de que el sol se esconda. Besó su frente y salió. El barro del camino todavía guardaba el peso de la lluvia de la noche anterior. Cada paso era una huella oscura que quedaba atrás, una huella que contaba la historia de alguien que no tenía nada y sin embargo seguía andando. El pueblo parecía otro cuando se lo miraba con la urgencia del amor. Las gallinas picoteaban las sobras, los hombres abrían los portones y el cielo se desperezaba en un azul desordenado. El niño apretó en su mano el crucifijo de madera. Sentía el frío del metal gastado en la cruz. Era como si el objeto respirara con él. Un pequeño recordatorio de que no estaba solo. El camino al taller del carpintero quedaba lejos, más allá del río. Cruzó la plaza, pasó junto al mercado y saludó con la cabeza a doña Elvira, que lo vio con la ropa empapada y los pies descalzos. ¿A dónde vas tan temprano, hijo?, preguntó desde el mostrador. A buscar ayuda, respondió él.
La abuela está enferma. Doña Elvira quiso darle una bolsa de pan, pero el niño ya se alejaba, como si el tiempo le empujara la espalda. El río no era ancho, pero la corriente estaba crecida. Buscó una parte baja, se arremangó los pantalones y se metió en el agua. El frío le mordió los tobillos, la corriente le golpeó las piernas. Por un instante, pensó en volver, pero la voz de Dios, esa que no se oye con los oídos, le dijo muy quedo: camina. Y caminó. El agua subió hasta las rodillas, luego hasta los muslos. El corazón le latía con la fuerza de un tambor. Cuando llegó al otro lado, jadeaba, empapado, pero con una sonrisa leve. En el horizonte se veía la humareda del taller de don Eusebio, el carpintero del que había hablado doña Rosario. El taller olía a madera y a resina. Había virutas en el suelo, trozos de tablas alineadas, y un hombre de barba gris cepillando una puerta a medio hacer. El niño esperó en silencio hasta que el hombre levantó la vista. «¿Qué haces aquí tan temprano, pequeño?», preguntó limpiándose el sudor de la frente. «Busco ayuda», dijo el niño. «Mi abuela está enferma, no puede levantarse». Don Eusebio lo miró con atención. Sus ojos se detuvieron en los pies descalzos, en la cruz de madera que asomaba por el cuello. «Esa cruz», dijo lentamente, «era de mi hijo. Se la di a un viajero hace años, cuando él partió. ¿Cómo la conseguiste?». El niño contó lo del forastero, la lluvia, el paquete. Don Eusebio escuchó sin interrumpir, con las manos quietas sobre la mesa. Cuando terminó, el carpintero suspiró y asintió. «Si Dios te puso esa cruz en el camino, no es casualidad. Ve a casa, prepara a tu abuela. Yo iré al anochecer con el médico del pueblo». El niño agradeció con un gesto, sin palabras, y se giró para marcharse. Pero el carpintero lo detuvo. «Espera, llévate esto». Le ofreció un trozo de pan y una manta. El niño quiso rechazarlo, pero el hombre insistió. «El que ayuda a otro ayuda a Dios», dijo Eusebio. «Anda, el camino es largo». El niño tomó las cosas, se las colgó al hombro y salió de nuevo al sol. El calor secaba la ropa, pero no el cansancio. Mientras caminaba, empezó a pensar en la promesa. ¿Y si el amor que Dios le prometió no era un regalo, sino una tarea? Quizás el amor no se recibía, se construía, paso a paso, como las tablas que el carpintero ensamblaba con paciencia. La tarde se volvió lenta, el cielo cambió de azul a naranja. El niño apuró el paso. Cruzó el río otra vez, y cuando el pueblo apareció a lo lejos, algo dentro de él se encogió. La puerta de la casita estaba abierta. Corrió. El corazón le saltaba en el pecho. Entró. El silencio lo golpeó. Doña Rosario estaba acostada igual que la había dejado, pero el aire del cuarto era distinto, más leve, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas del alma. Se acercó, tomó su mano. Estaba fría. «Abuela», dijo, apenas un hilo de voz. No hubo respuesta. El crucifijo colgó sobre su pecho y una lágrima cayó justo en la madera. Durante mucho tiempo no se movió, solo respiraba, mirando el rostro tranquilo de la mujer que le había dado un hogar. Después se levantó, encendió la vela y se sentó en el suelo. El fuego proyectaba sombras en las paredes, sombras que parecían rezar con él. «Gracias, Dios», dijo al fin. «Gracias por dejarme quererla. Si tu promesa sigue en pie, enséñame cómo seguir caminando sin ella». El viento entró por la ventana, levantó una hoja seca y la dejó caer sobre la mesa. El niño la observó. Era como si la naturaleza le respondiera con silencio. Se acostó esa noche junto al lecho, con la cruz entre las manos. Al amanecer, cuando las primeras luces tocaron el suelo, sabía lo que debía hacer: volver al carpintero, aprender de él, encontrar en el trabajo y en la bondad el camino hacia el amor prometido. Así comenzó la parte más difícil del viaje. No solo caminar, sino seguir viviendo. El sol recién despertaba cuando el niño cruzó de nuevo el río. El agua estaba quieta, como si también guardara luto. Caminó con la cabeza baja y la cruz entre los dedos. No sabía si buscaba consuelo, trabajo o señales, pero el corazón lo guiaba hacia el taller del carpintero. Don Eusebio lo vio venir desde lejos, con la ropa húmeda y los pies cubiertos de barro.
Dejó las herramientas a un lado y se acercó al portón. «Sabía que volverías», dijo, con una voz que mezclaba cansancio y ternura. El niño apenas pudo hablar. Sus ojos dijeron todo. Don Eusebio lo abrazó sin preguntar. Fue un abrazo breve, seco, pero suficiente para que el peso en los hombros del pequeño se hiciera un poco más liviano. «La abuela», intentó decir. «Lo sé, hijo», lo interrumpió Eusebio. «A veces Dios llama primero a los que más ha amado». El carpintero lo hizo pasar. El taller olía a madera recién cortada, a polvo de pino y aceite. En el fondo, una mesa larga, llena de virutas, y un banco de trabajo con una lámpara encendida, aunque ya era de día. «Puedes quedarte aquí», dijo Eusebio. «Hay mucho que hacer y 2 manos más siempre son bienvenidas». El niño asintió, agradecido, y comenzó a ayudar en silencio. Eusebio le enseñó cómo lijar una tabla, cómo escuchar la madera antes de cortarla. «Cada trozo tiene su voz», decía, «y si aprendes a oírla no se rompe». El niño escuchaba atento, repitiendo los gestos con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo se sentía útil. El taller era un refugio. El sonido constante del martillo y la sierra lo arrullaban como una oración. Durante los días siguientes, comieron juntos pan duro y sopa caliente. Eusebio hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso exacto de la experiencia. «Tenía un hijo, ¿sabes?», dijo una noche, mientras el fuego crepitaba en el pequeño brasero. «Se llamaba Tomás. Era casi de tu edad cuando se fue al norte, buscando trabajo. Nunca volvió. Dejó su cruz aquí. Pensé que Dios se la había llevado con él, pero parece que la cruz quiso volver antes que su dueño». El niño acarició la cruz que colgaba de su cuello. «Tal vez su hijo la envió», dijo en voz baja, «para que usted no se sintiera solo». Eusebio lo miró, con los ojos húmedos y un intento de sonrisa. «Tal vez, o tal vez Dios usa a los niños para recordarnos que aún hay caminos por andar». Los días se convirtieron en semanas. El niño aprendía rápido, cortaba, ensamblaba, pulía. A veces, los clientes del pueblo venían a buscar sillas, puertas, juguetes. Cuando lo veían trabajar, algunos le daban dulces o trozos de pan. Cada noche, antes de dormir, el niño rezaba: «Gracias Dios por dejarme aprender, y si tu promesa todavía vive, enséñame a reconocerla cuando la vea». Una tarde, mientras lijaba una tabla junto a la ventana, Eusebio se acercó con una sonrisa cansada. «Ven, quiero mostrarte algo». En el banco cubierto por un paño, había un par de zapatos pequeños de cuero oscuro. El niño los miró sin entender. «Los hice ayer», dijo el carpintero. «Pensaba dártelos cuando terminara el barniz, pero anoche soñé con Tomás. Me dijo, dáselos al niño que camina descalzo. Así que, aquí están». El niño los tomó con cuidado, como si fueran de cristal. Las costuras eran finas, la suela firme. Tenían un olor dulce a madera y a hogar. Se los puso despacio. Le quedaban un poco grandes, pero al caminar, el sonido era nuevo. Pasos seguros sobre la tierra. Las lágrimas le nublaron los ojos. «Nunca tuve zapatos», dijo. Eusebio apoyó una mano en su hombro. «No son solo zapatos, hijo. Son una promesa cumplida. Cuando Dios promete amor, a veces te lo entrega en la forma de un viejo carpintero y un par de botas gastadas». El niño se echó a llorar sin vergüenza. No era tristeza, era alivio. Por fin comprendía. La promesa no era recibir, era aprender a amar y ser amado. Esa noche, mientras el fuego moría y el silencio envolvía el taller, el niño escribió con un pedazo de carbón en una tabla: «Donde falten fuerzas, habrá caminos». Era la misma frase de la cruz. La dejó clavada sobre la puerta del taller, para que todo el que pasara la leyera. Eusebio la vio a la mañana siguiente, y por primera vez en años, sonrió sin tristeza. «Sabes, hijo», dijo, «creo que tú no viniste a aprender carpintería, viniste a enseñarme a volver a creer». Y así, mientras el día nacía otra vez sobre el pueblo, el niño que había caminado descalzo encontraba por fin el amor que Dios le había prometido. Un hogar, un padre, y la certeza de que la fe, cuando camina, siempre llega. Pasaron los meses, y el taller de don Eusebio se volvió un lugar distinto.
Donde antes solo se escuchaban los golpes del martillo, ahora había risas, canciones inventadas y el sonido de dos vidas que aprendían a acompañarse. El niño trabajaba con destreza. Sus manos, que antes solo conocían la tierra y el barro, ahora daban forma a la madera como si siempre hubiesen sabido cómo hacerlo. Cada mueble que salía del taller llevaba algo de los dos, la fuerza del carpintero y la paciencia del pequeño. Y en cada creación, Eusebio veía el rostro de su hijo perdido. El niño, en cambio, veía el reflejo de un padre que nunca tuvo. El pueblo empezó a notar el cambio. Los vecinos ya no lo miraban con lástima, sino con respeto. Ahí va el aprendiz del carpintero, decían, y sus palabras sonaban distintas, como si por fin lo vieran por lo que era, no por lo que le faltaba. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana del taller, el niño detuvo el cepillo y miró el crucifijo que colgaba sobre la puerta. «Don Eusebio», dijo, «¿usted cree que Dios cumple todas sus promesas?» El carpintero, sin levantar la vista del banco, respondió, «Sí, hijo, pero no siempre como queremos. A veces cumple dándonos lo que necesitamos, y no lo que pedimos». El niño asintió, pensativo. «Yo le pedí zapatos, y me dio caminos. Le pedí una familia, y me dio un maestro. Le pedí amor, y me dio trabajo y fe». «Entonces», rió Eusebio, «parece que Dios entiende bien de oficios». La tarde de ese día trajo un viento raro. Del pueblo llegó una mujer pidiendo ayuda. El techo de su casa se había caído con la tormenta. Eusebio, ya entrado en años, dudó, pero el niño se adelantó. «Yo iré», dijo. «Puedo arreglarlo». El carpintero lo miró con orgullo y preocupación. «No vayas solo, hijo. El camino es largo». «Dios va conmigo», respondió él, tocando la cruz en su pecho. Cargó algunas herramientas, un trozo de pan y la manta vieja que aún conservaba. El viento le empujaba el cabello, pero sus pasos eran firmes. Atravesó los campos y al caer la noche, llegó a la casa derrumbada. Una mujer y dos niños lo esperaban. El pequeño encendió una lámpara y comenzó a trabajar, moviendo tablas, reparando vigas, ajustando clavos. Las manos se le llenaron de polvo, pero el corazón se le llenó de paz. Mientras trabajaba, el niño escuchaba risas detrás de él. Los dos hijos de la mujer lo observaban con asombro. «¿Por qué lo haces?», preguntó el menor. «No te pagaremos», el niño sonrió. «Porque alguien me enseñó que cuando ayudas a otro, ayudas a Dios». Terminó el arreglo al amanecer. La mujer, agradecida, le ofreció comida y un vaso de leche tibia. Él aceptó con humildad. Al levantarse para irse, uno de los niños le dijo, «Mamá dice que eres un ángel». El pequeño se rió, negando. «No, solo soy un niño que aprendió a caminar». De regreso al pueblo, el sol se levantaba despacio, bañando los campos con una luz dorada. Los zapatos nuevos crujían sobre la tierra húmeda, y cada paso resonaba como un eco de la promesa cumplida. Al llegar al taller, Eusebio ya lo esperaba en la puerta. «Sabía que volverías», dijo. «¿Y qué aprendiste hoy?». El niño levantó la mirada y sonrió. «Que el amor que Dios me prometió no estaba esperándome en un lugar. Estaba en cada paso, en cada persona, en cada cosa buena que hacemos sin esperar nada». Eusebio lo abrazó, fuerte, con lágrimas contenidas. «Entonces ya eres carpintero», susurró. «Porque la madera enseña lo mismo. Hay que cortarse las manos para construir algo hermoso». Esa noche, el taller olía a pan y esperanza. El niño colgó su cruz en la pared, junto al retrato viejo del hijo de Eusebio. La vela que ardía frente a ella lanzó una llama alta, brillante, como si Dios mismo respondiera al gesto. Por primera vez en mucho tiempo, el niño no pidió nada en sus oraciones, solo dio gracias, y en el silencio que siguió, creyó escuchar la voz suave del cielo. «Ya no caminas descalzo, hijo mío. Camina sobre el amor que prometí». El viento se llevó esas palabras hacia la noche, y en la pequeña casa de madera, el niño sonrió. La promesa había sido cumplida, no con milagros, sino con pasos. El tiempo pasó como un río manso que, sin hacer ruido, cambia la forma de las piedras. El niño que una vez caminó descalzo, creció entre el olor de la madera y el sonido del martillo.
Sus manos, antes temblorosas, se volvieron firmes, y su mirada, serena, guardaba la calma de quien ha conocido el dolor y lo ha transformado en amor. El taller seguía en pie, con la misma mesa de trabajo, las mismas herramientas gastadas y aquella frase grabada en la puerta: donde falten fuerzas, habrá caminos. Cada día, el joven abría las ventanas, dejaba entrar la luz y agradecía por otro amanecer. No tenía riqueza, pero sí un corazón lleno de propósito. A veces, los niños del pueblo se acercaban curiosos para ver cómo trabajaba. Tenían los pies descalzos, igual que él cuando era pequeño. El joven los recibía con una sonrisa y les decía: «Venid, aprended. La madera enseña lo mismo que la vida. Hay que lijar las heridas hasta que se vuelvan suaves». Les enseñaba a cortar, a ensamblar, a construir, pero sobre todo, les enseñaba a creer. Les hablaba de la paciencia, de la bondad, del valor de ayudar sin esperar nada a cambio. Y en cada mirada de aquellos niños encontraba reflejos de sí mismo, como si el tiempo le devolviera su propia infancia convertida en esperanza. Un atardecer, el cielo se tiñó de naranja y el viento soplaba suave entre los árboles. El joven se sentó frente al taller, con la cruz de madera entre los dedos. Miró el horizonte y pensó en todo lo que había vivido: la pobreza, la soledad, la bondad de doña Rosario, el abrazo del carpintero, los caminos, las lluvias, los pasos sin zapatos, y comprendió, al fin, que la promesa nunca había sido un destino, sino un recorrido. No era cuestión de esperar un milagro. El verdadero milagro era seguir caminando cuando todo dolía, y en ese caminar encontrar amor en las cosas pequeñas, en una sonrisa, en una palabra, en un pedazo de pan compartido. El viento movió las ramas y una hoja cayó sobre sus pies. La recogió y sonrió. «Gracias, Dios», susurró, «por enseñarme que el amor no se encuentra, se construye». Al día siguiente, el pueblo despertó con un sonido nuevo: risas. Los niños trabajaban en el taller, pintando, martillando, creando, y entre ellos, el joven caminaba descalzo otra vez, no por necesidad, sino por memoria, porque quería sentir la tierra, recordar de dónde venía, y nunca olvidar el camino que lo llevó hasta allí. Así, bajo un cielo dorado y el eco lejano de los pájaros, el niño que caminó descalzo encontró el amor que Dios le había prometido. Un amor que no se mide en palabras, sino en actos. Un amor que no se guarda, sino que se comparte. Y desde ese día, cada persona que pasaba frente al taller podía leer, grabadas en la puerta, las últimas palabras que el joven escribió con su propio corazón: «El amor verdadero no te quita el dolor, pero te enseña a caminar sobre él».